Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Velesber y en el día de hoy me encuentro acompañada del licenciado Jaime Sanabria, quien es abogado laboral y profesor también de Derecho Laboral en la Universidad de Puerto Rico. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Amberly? Un gusto saludarte nuevamente. Muy bien, ya nos estamos viendo muy seguido y es que la verdad que el tema laboral es que está cambiando muchísimo. Precisamente estamos conversando porque el pasado 18 de marzo en el Congreso se aprobó lo que es el Families First Response Act, que tiene que ver con una modificación en las licencias y unas nuevas licencias de enfermedad para los empleados y también en los casos en los que los empleados tengan familiares que hayan enfermado, ¿verdad? O estén padeciendo alguna enfermedad relacionada a lo que es la emergencia del coronavirus. Sin embargo, vemos que casi a diario, ¿verdad? Pues han salido diferentes interpretaciones por parte del secretario del Trabajo Federal. Acá en Puerto Rico también se han emitido unas órdenes por parte del Departamento del Trabajo Local. Lo que sí es que estábamos hablando fuera del aire, que es como un balde de agua fría para los empleados, ¿verdad? Porque es que cada vez le aplica a menos personas. Sí, por favor, ya que hoy nos diste un webinar a todos los que pudimos conectarnos, es muy extenso, explicas de manera muy sencilla y detallada, pero sí, entonces puedes, por favor, decirnos qué pasó en la noche del jueves o viernes de la semana pasada que como quien dice, cambió los muñequitos para los trabajadores en Puerto Rico y Estados Unidos. Bueno, Amberly, como tú sabes, cuando ese proyecto de ley estaba en el Congreso, el que tú mencionaste al principio de esta cápsula, había una crítica bien fuerte del sector sindical en los Estados Unidos de que la ley, una vez aprobada, no iba a cubrir a un sector grande del mercado laboral en los Estados Unidos de América. Específicamente, los sindicatos, las distintas asociaciones de empleados y grupos decían que la ley como estaba redactada iba a proteger o a darle beneficio solamente un 20% de la fuerza laboral norteamericana. Desconozco si esa estadística es la misma que en Puerto Rico, pero no debe ser muy diferente. ¿Por qué? Porque la ley como está redactada y aprobada hoy día no aplica a empresas que tienen más de 500 empleados. En ese sentido, como tú sabes, la economía o el mercado laboral norteamericano está predominado por cadenas de comercio al por menor, comercio al por mayor, ¿verdad? Tiendas por departamento, también por centros o restaurantes de comida rápida. Y esas son las empresas que entre su fuerza laboral tienen un montón de empleados. Pues de entrada, ya tú sabes que esta ley que se aprobó hace 2 semanas no aplica a patronos que tengan 500 empleados o más. Ya de por sí, al tener esa definición, la ley excluye a muchos empleados en distintas partes de los estados o territorios de los Estados Unidos. Y no empecé a eso, perdóname. La ley, al ser aprobada, pues dispone, como toda ley laboral que el Congreso aprueba, que el Departamento del Trabajo es quien se va a encargar de administrar y velar por el cumplimiento con esta ley y es quien tiene responsabilidad de publicar unas guías que la interpreten. Pues la semana pasada, como tú bien indicaste, el Departamento del Trabajo Federal publicó en la noche del jueves o extendió o amplió o enmendó las guías y preguntas que ellos tienen en su página de internet sobre qué alcance tiene esta ley. Y entre las cosas que vino a aclarar el Departamento del Trabajo Federal en 3 o 4 preguntas fue que la ley, ¿verdad? Esta ley que contempla las 2 licencias nuevas creadas, no iba a aplicar, bueno, va a aplicar a Puerto Rico, pero los empleados de ciertas empresas no iban a ser elegibles para ella. Antes de entrar a explicar qué es exactamente lo que es el Departamento del Trabajo Federal, me gustaría, Amberly, repasarle a tu audiencia que esa ley federal de la que tú hablas creó 2 licencias nuevas. Una licencia, o esa primera licencia, es la que vamos a llamar aquí la licencia de enfermedad para situaciones de emergencia. Esa licencia de enfermedad para situaciones de emergencia es una licencia que contempla el pago de 10 días laborales a toda persona que necesite ausentarse del lugar de trabajo por una de las 6 razones que en esa ley se describe. Que ya mismo vamos a entrar a cuáles son. 499 empleados o menos. Para empresas con 499 empleados o menos. Correcto. Y, por ejemplo, para un empleado poder acogerse a esa primera licencia de enfermedad para situaciones de emergencia,
Primero, pues como te dije, tiene que cualificar bajo alguno de los 6 criterios que la ley establece. Puede ser, por ejemplo, el empleado puede utilizarla cuando el empleado no puede ni trabajar ni teletrabajar por razón de que hay una orden ejecutiva de gobierno que le requiere que esté aislado o que esté en cuarentena. El empleado también puede utilizar esa ley, por ejemplo, cuando padezca del coronavirus. También la puede utilizar cuando tenga un familiar o algún individuo con coronavirus al que él tenga que cuidar. De igual forma, otro criterio, ¿verdad?, es que el empleado podrá utilizar ese beneficio cuando tenga que cuidar un hijo o una hija cuyo colegio, escuela o cuido esté cerrado. Y finalmente, el empleado también va a poder utilizar esa licencia cuando el secretario de Salud identifique una condición similar parecida al coronavirus y el empleado pues necesite acogerse a los beneficios de la misma para cuidarse de esa condición de salud. O sea que son esas 6 situaciones. Si el empleado cualifica para 3 de esas situaciones, va a recibir el 100% de su salario. Si cualifica para otras 3, va a recibir 2/3 partes de su salario. ¿Qué sucede? Que otra característica que tiene esa licencia es que la licencia no requiere que el empleado esté un mínimo de tiempo trabajando para un patrono para ser acreedor a la misma. Que lo pudieron haber contratado en febrero o ahora en marzo y listo. Después que sea empleado. Después que sea empleado. Así que, además, esa licencia, cuando el patrono la pague, el patrono va a tener derecho a solicitarle al Servicio de Rentas Internas Federal un reembolso o un crédito contributivo por los pagos que hizo por concepto de esa licencia. Y el reembolso es un 100% de la totalidad. Eso es en esencia la primera licencia que llamamos la licencia de enfermedad para situaciones de emergencia. Esta ley federal que el Congreso aprobó también enmendó otra ley federal bien famosa que se conoce como la Ley Federal de Licencia Médico Familiar. Y bajo esa ley federal de licencia médico familiar se reconoce a los empleados acogerse a un periodo de 12 semanas. Pero con la enmienda, lo que antes eran 12 semanas sin paga, ahora son, para una situación bien particular, 12 semanas paga, donde el empleado va a recibir, en esencia, unas 2/3 partes de su salario. ¿Qué situación específica es esa? Y es la única situación reconocida bajo la cual un empleado va a cogerse esa licencia cuando ese empleado necesite cuidar un hijo o una hija cuya escuela o cuido está cerrado por razón de la situación de la pandemia. Es en esa única situación que el empleado va a poder acogerse a esa segunda licencia. Ambas licencias pueden coincidir. Va a poder gozarla hasta 12 semanas. Primero se agotarían los primeros 10 días, ¿verdad? Que serían los primeros 10 días pagos. Que la ley dice que claro, la ley dice que es sin paga. Lo que pasa es que el empleado, durante esos primeros 10 días, ¿verdad? El resto de las 10 semanas son pagas, pero los primeros 10 días, en esencia, en teoría, son sin paga. Lo que pasa es que durante esos 10 días, el empleado le puede pedir a su patrono que le pague de otras licencias que él tenga disponibles. Por ejemplo, puede pedirle que le pague esos primeros 10 días de la primera licencia que discutimos hace unos minutos. También puede pedirle que le pague esos 10 días de una licencia de vacaciones que tenga disponible con el patrono, o de una licencia de enfermedad o cualquier otra licencia con paga que el patrono le reconozca. Es bajo ese único escenario, ¿verdad?, que este empleado que tiene que cuidar a su hijo o hija va a poder acogerse a esta segunda licencia. O sea, que tenemos 2 licencias. Número 1, la licencia de enfermedad para situaciones de emergencia. Hasta el jueves pasado. Bueno, esto sigue siendo igual. Esto sigue siendo igual, Amberly, y la ley federal aplica a Puerto Rico y sigue aplicando a Puerto Rico. El problema no es que la ley aplique o deje de aplicar. El problema es que como la está interpretando el Departamento del Trabajo Federal, lo está interpretando de una manera muy restrictiva, muy cerrada, que tiene el fin, tiene la consecuencia práctica de que inmediatamente se excluye de la aplicación o cobertura a muchos empleados que hace 2 semanas, Amberly, que es lo que tú me estás diciendo e identificando, muchos empleados que hace 2 semanas estaban contando con ese beneficio. Muchos empleados en Puerto Rico que se pensaba que iban a estar cubiertos bajo el palio de la ley. Incluso la Secretaría del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico estaba convencida de que la ley federal iba a cubrir a casi toda la fuerza laboral puertorriqueña. Como tú sabes, Amberly, en Puerto Rico hay 700,000 empleados que trabajan en el sector privado. Y el resto de la fuerza laboral está en el servicio público. Pero esos 700,000 empleados, muchos de ellos hoy día están afectados por el cierre de su empresa o están afectados porque están siendo suspendidos y su empresa no puede abrir porque la empresa no es parte de los servicios esenciales que la orden ejecutiva considera que son servicios esenciales. ¿Me voy a preguntar algo, Amberly? Sí, que entonces pues esas enmiendas, ¿verdad?, aprobadas el jueves,
van hacia precisamente eso, de que las empresas que cerraron antes de la efectividad de la ley, que sería el 1 de abril, ¿verdad? Si nos puedes explicar a las empresas entonces en términos de los cierres, porque es que como tú dices, aquí hubo una orden ejecutiva que se puso en vigor y las empresas, la mayoría, ¿verdad?, no pudieron abrir a menos que no fueran servicios esenciales de la cadena de suministros de comida o los restaurantes y así por el estilo, las farmacias, pero el resto de las demás negocios, ¿verdad?, o empresas estaban impedidos de abrir. Bueno, eso también lo contemplan, ¿verdad?, en la orden, perdón, en las enmiendas, ¿les aplicaría? Sí, Entonces, no les aplicaría. sí, pues solo para aclarar, Amberly, lo que estamos hablando es que el Departamento del Trabajo Federal publicó unas guías, unas preguntas y respuestas que ellos mismos se formularon, diciéndole al público, diciéndole a la comunidad jurídica y diciéndole a las empresas y a todo el sector de la economía en Estados Unidos, Puerto Rico y sus territorios, cómo es que iba a interpretar cada disposición de esa ley. Y con respecto a las disposiciones que tenían que ver con temas laborales, específicamente las 2 licencias de las que estamos hablando, el Departamento del Trabajo Federal hizo unas preguntas y respuestas demasiado controversiales. ¿Por qué? Porque lo primero que dijo en una de las preguntas es que aquellos empleados que trabajen en empresas que se vieron forzadas a cerrar por razón de una orden ejecutiva antes del 1 de abril de 2020 y cuyas empresas o patronos no le pagaron los salarios durante ese periodo, no van a ser elegibles para solicitar ninguna de las 2 licencias. Vuelvo y repito, Amberly, lo primero que dijo el Departamento del Trabajo Federal fue aquellos empleados que trabajaron, número 1, o que trabajaban con empresas que cerraron antes del 1 de abril de 2020 y cuyos patronos no le pagaron salario alguno durante ese periodo, esos empleados no van a ser elegibles para las 2 licencias que la ley contempla. Y la pregunta que se hacen es, pero espérate, si en esas 2 semanas yo le pagué a los empleados de sus licencias de vacaciones y licencias por enfermedad, pues el Departamento del Trabajo dijo que eso no se va a considerar salarios pagados, que la única consecuencia que tiene que tú le hayas pagado la licencia y la licencia de enfermedad y vacaciones durante esas 2 semanas es que no va a poder cobrar desempleo durante esas 2 semanas, pero que se puede interpretar que ese patrono no le pagó el salario. Y como se puede interpretar eso, significa que cuando llegue el 1 de abril, aquellos empleados que trabajen en empresas que están cerradas antes del 1 de abril de 2020, donde no le pagaron los salarios por trabajo, esos empleados no van a poder beneficiarse de esas licencias. Eso es lo primero que dijo. Lo segundo controversial que dijo el Departamento del Trabajo Federal en Berlín fue que si una empresa, aunque no cierre, suspende temporariamente a sus trabajadores porque no tiene trabajo suficiente para darle o por razones de economía, esos trabajadores suspendidos, si fueron suspendidos antes del 1 de abril de 2020, tampoco van a ser elegibles a los beneficios de esa licencia. Eso es de verdad espeluznante, casi. Como decía un viejo anuncio para la televisión, yo me quedé estupefacto, o estupefacto, ¿verdad? Estupefacto es el anuncio. Sí. No, pues claro, lo que pasa es que definitivamente aquí era que estaban cumpliendo con la ley, que es con la orden ejecutiva, pues que no podían abrir. Así claro, que es realmente un balde de agua fría para los trabajadores del sector privado. Y más todavía, en Berlín, el Departamento del Trabajo Federal dijo que si la empresa aún continúa abierta, pero cierra el 1 de abril, tan pronto cierre, los empleados dejan de ser elegibles. Si el empleado sigue trabajando para la empresa o cualquier empresa y esa empresa sigue operando hasta el 2 o 3 de abril, pues el empleado tendrá derecho a cobrar de esas licencias por los días 2 y 3 y el 1, pero después del 3, como cerró la empresa, pues no tiene más derecho a cobrar licencia alguna. O sea que es una interpretación, Amberly, muy restrictiva. Y eso, si ya las licencias cubrían solamente un 20% de la población, al hacer estas expresiones en estados como Nueva York, estados como California, territorios como Puerto Rico, donde allí se habían hecho lockdowns mucho antes del 1 de abril, muchos empleados de esos estados y territorios van a quedar excluidos de ese beneficio que era importante, pero insuficiente. Ahora, en Berlín, ¿qué es lo que tiene que pasar en Puerto Rico para eso? ¿Qué es lo que tiene que hacer Puerto Rico? La Secretaría del Trabajo
hizo algo loable la semana pasada, tan pronto se enteró de esta interpretación del Departamento del Trabajo Federal. Ella le envió una carta al director de la División de Horas y Salarios de apellido Escalía, diciéndole, mira, como estás en una carta de 3 páginas, como tú estás interpretando esta ley, es peligroso o me afecta a mí en Puerto Rico, a mis empleados, porque estás excluyendo a muchos trabajadores puertorriqueños. Por favor, reconsidera lo que él está diciendo en otras palabras, porque ahora mismo muchos trabajadores puertorriqueños van a quedar excluidos de esa protección, van a quedar excluidos de ese beneficio. Así que yo no sé en qué va a deparar ese esfuerzo del Departamento del Trabajo Federal. Yo no sé si el secretario del Trabajo o el Departamento del Trabajo Federal se están excediendo en sus poderes de interpretación o los poderes delegados. Yo desconozco, yo desconozco, por ejemplo, si la comisionada residente en Washington está empezando a reunirse con distintos congresistas para ver si se consigue una enmienda a esta ley. Yo desconozco si la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, Garcet es el apellido, creo. Wanda Vázquez Garcet está identificando distintas partidas o distintas transferencias para poder suplir el vacío económico que va a dejar esta licencia que ya no va a aplicar en Puerto Rico. Pero en mi opinión, desde un punto de vista social, moral, ético, todos esos funcionarios, la secretaria, la comisionada y la gobernadora tienen el deber de identificar partidas y cabildear para que esta licencia de alguna manera u otra aplique o buscar que se sustituya los efectos que la misma iba a tener. Jaime, pero ¿tú no crees que con esta actualización de los Frequently Asked Questions, ¿verdad? Que fue como por la vía por la cual el Departamento del Trabajo Federal se hizo unas preguntas y él mismo se las contestó, ¿verdad? Pero es para contestar esas preguntas que la gente podría tener o los patronos. ¿Tú no crees que esto es una política pública que realmente termina derrotando el propósito de la legislación? Definitivamente. Mucha gente se preguntó qué razón de ser tuvo esta ley. Si para el momento en que va a entrar en vigor hay muchas ciudades en los Estados Unidos y en los territorios que han decretado lockdowns, que han cerrado actividades comerciales. Así que definitivamente de una forma u otra derrota el propósito o lo que trataba de buscar. Y yo me sospecho que quizás, como tú estás diciendo, quizás, y no sé si esto es lo que querías decir, ¿verdad, Amberly? Pero quizás los republicanos se dieron cuenta de que esto iba a costar mucho dinero y quisieron cerrar un poco la pluma y hacerlo lo más restrictivo posible. O quizás hay una guerra entre republicanos y demócratas pensando que los estados demócratas fueron los primeros en hacer los lockdowns, contrario al gobierno republicano. Así que, o sea, definitivamente, que son fuerzas o económicas o fuerzas políticas, pero realmente sí, no le ves ningún sentido, ¿verdad?, a esta nueva política pública del Departamento del Trabajo con relación a esta legislación, porque derrota el propósito. Derrota el propósito, y yo creo que se están agarrando de lo que la ley decía, de que no iba a tener efectos retroactivos, que iba a entrar en vigor el 1 de abril, y están haciendo la inaplicabilidad de la misma, la están cogiendo muy, muy literal. Pero lamentablemente Puerto Rico, que como tú sabes, toda la década del 2000 pasó por una recesión, pasamos por los huracanes Irma y María, los temblores, y ahora esta pandemia coge otro golpe duro para su economía. Y por eso es importante, Amberly, que de alguna manera u otra el gobierno de Puerto Rico identifique fuentes de ingresos para el sector privado. ¿Por qué? Como tú sabes, Amberly, la gobernadora hace 2 semanas emitió una orden ejecutiva donde dijo que iba a garantizar los salarios de todos los empleados públicos aunque no trabajasen. Sin embargo, los empleados privados también aportan al sistema contributivo de Puerto Rico. Ellos también trabajan. De hecho, la economía de Puerto Rico descansa principalmente en los empleos privados. ¿Por qué entonces no debemos, de alguna manera u otra, tratar de ser creativos y hacer esfuerzos para buscar cómo compensar ese sector? Y cuando digo ser creativo, mira, no hay que reinventar la rueda. Podemos ver ejemplos en otras partes del mundo, que si en Singapur, que si en España, en Italia, que han hecho con los sectores económicos que están afectados por esto. Pues, por ejemplo, en España han convertido algunos hoteles, por lo que he leído, en hospitales, y periodistas aquí lo han propuesto. En otras partes del mundo, los restaurantes y los sitios de servicios de comida le llevan comida a las personas que están trabajando día a día con los enfermos en los servicios esenciales. Aquí hay que ser creativo, aquí hay que buscar excusas para
lograr la estabilidad de alguna forma en el sector privado. Y lamentablemente no es la estabilidad de todos estos trabajos del sector privado. Y como tú sabes, en ese sector privado hay albañiles, hay meseros, hay lavaplatos, hay cocineros, hay agentes de seguro, hay incluso abogados. Hay un montón de personas que dependen para el sustento de su familia de los ingresos que puedan tener. Y aquí realmente estamos viendo que esta interpretación, que no sé si responde a motivaciones políticas o si responde a otras cosas, se está llevando por en medio la vida de las personas, porque la familia que no tiene ingresos para comer también va a perder su vida de alguna forma. Están complicando de alguna manera los efectos de la pandemia. Jaime, también no será que pues podría ser un contrasentido de también pues están ampliando los beneficios del desempleo. Entonces pues dicen, bueno, es que si los consideramos empleados y le damos derecho y acceso a estas licencias, pues entonces no podrían tener el beneficio de desempleo, y si es una empresa que cerró o va a cerrar en estos primeros días, pues sus empleados lo que deben hacer es solicitar el beneficio de desempleo y no así acogerse a este tipo de licencia. Mira, Merly, primero que todo, el desempleo es algo que se da de manera limitada, solamente por unos meses. Aquí por estamos hablando por 6 meses, ¿ok? Eso es lo primero. No necesariamente cuando te pagan los $600 máximo que te pueden pagar de desempleo, eso equivale al 100% de tu salario como se contemplaba en estas licencias, o a las 2/3 partes tan siquiera. Acuérdate, Amberly, que en Puerto Rico hay familias que viven bajo condiciones de pobreza extrema. Familias de 4 miembros, Amberly, que el salario para esa familia entera es de $13,000, que son $250 semanales. 250 más 250 por bisemana, pues son 500. ¿Y por qué esto se nos asuma? Porque $500 es lo que necesita hoy día una familia para atender una emergencia del coronavirus, y muchos no tienen plan médico, muchos no pueden pagar tan siquiera esa emergencia. Y $600 semanales que te paguen, aparte de irse casi todo el dinero en emergencia médica, apenas te da para cubrir las necesidades de la canasta básica. Perdóname. Los $600 Aquí nos estamos yendo. No, pero es que ese es el trickle down, ¿sabes? Todo. Sí, los $600 son mensuales y es lo que pues van a querer. Sí, van a querer dar semanalmente, entonces 190 para entonces que sea más de 600 al mes. No, definitivamente lo que tú explicas son lo que le llaman salarios de miseria, y realmente pues la gente que no tiene ahorros y que vivía pues cheque a cheque son los que se van a ver más afectados con esto. Vamos a seguir. Perdóname, ¿tú sabes quién más afecta por esto? Los hombres y las mujeres que son padres y madres. Los hombres y mujeres que viven en condiciones de pobreza y no tienen dinero para pagar un cuido. Los hombres y mujeres que tienen que atender a sus hijos, ¿verdad? Y tienen que descuidar su trabajo y faltar a él porque no quieren dejar a sus hijos solos. ¿Dónde están los valores de nuestra sociedad? ¿Dónde queremos asignar? ¿En pagar computadoras? ¿En pagar para respiradores artificiales? ¿O darse a las familias que no pueden comer? Yo creo que hay que ser creativo y destinar ese dinero donde tiene que llegar. ¿Sabes? Sí, y me imagino que ya también, como cuando María y los temblores, que los puertorriqueños y las comunidades van a tener que echar mano de esto, de las familias necesitadas que vamos a estar viendo prontamente con tanta pérdida de empleo y de ingresos. Así que yo también voy a conversar en el día de mañana con la comisionada residente Jennifer González y también con la secretaria del Trabajo, así que le voy a llevar algunas de las preocupaciones que nos has traído aquí. Así que muchas gracias por ayudarnos a desmenuzar y a discutir el Estado de Derecho actual, que esto es como está cambiando casi día a día. Pues la verdad es que hay que mantenerse bien informado, y también a los patronos, y a los empleados también, que tengan preocupaciones específicas, preguntas específicas, pues van a tener también que buscar asesoría legal, porque no cada pregunta tiene una respuesta genérica. Dependiendo de las particularidades de cada situación, pues se va a necesitar un consejo legal para ello. Así que muchas gracias. Te agradecemos, y a ustedes también, a los televidentes. Hasta la próxima.